Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén de maravilla, con la energía a tope y listos para una buena dosis de chisme turco, porque hoy tenemos tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las parejas que más revuelo ha causado en el mundo de las telenovelas turcas, Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Como ya habrán visto en el título del vídeo, hoy vamos a analizar a fondo la pregunta que nos quita el sueño a todos: ¿adiós definitivo o solo un respiro? ¿Será que Halil İbrahim y Esla han puesto punto final a su relación, o estamos presenciando una simple pausa, una crisis pasajera? La verdad es que las redes sociales están que arden, los rumores van y vienen, y a veces es difícil separar la realidad de la pura especulación. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para intentar poner un poco de orden en todo este caos. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones de las estrellas turcas y quieren estar al día con todos los chismes y novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Suscríbanse. Los quiero ver a todos por aquí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Halil İbrahim y Esla. Ay, Halil İbrahim y Esla. Desde que protagonizaron Emanet, la chispa entre ellos fue innegable. La química que desprendían en pantalla traspasó la barrera de la ficción y rápidamente se convirtió en un romance real. Y claro, todos nos enamoramos de su historia. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que estaban profundamente enamorados. Eran la pareja dorada de la televisión turca. Sus fans, que se autodenominaban con nombres ingeniosos que ahora no recuerdo, inundaban las redes con edits, fanfics y peticiones para que formalizaran aún más su relación. La presión era inmensa, pero ellos parecían llevarla con naturalidad, regalándonos momentos de complicidad en cada alfombra roja y en cada entrevista. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que había tensiones, desacuerdos, y que la convivencia se había vuelto complicada. Otros, en cambio, decían que todo era una invención de los medios, que Halil İbrahim y Esla seguían tan enamorados como siempre. Recuerdo que las primeras señales de alarma fueron unas fotos donde se veía a Halil İbrahim con cara de pocos amigos saliendo de un restaurante, y a Esla, un par de horas después, con los ojos rojos y visiblemente afectada. La prensa rosa, con sus antenas parabólicas activadas al máximo, no tardó en hacerse eco de la situación. El silencio de ambos alimentó aún más la incertidumbre. Ni Halil İbrahim ni Esla salieron a desmentir ni a confirmar los rumores. Y como sabemos en estos casos, el silencio suele interpretarse como una confirmación tácita de que algo no va bien. El silencio, amigos, es un arma de doble filo. Por un lado, protege la intimidad de la pareja, evitando que los detalles de su vida privada se conviertan en un espectáculo público. Pero por otro lado, alimenta la especulación y permite que los rumores crezcan como la mala hierba. En este caso, el silencio de Halil İbrahim y Esla fue interpretado por muchos como una confirmación de que efectivamente algo andaba mal. Luego vino el bombazo, la noticia de su supuesta ruptura. Los medios turcos se hicieron eco de la información, citando fuentes anónimas que aseguraban que la pareja había decidido tomar caminos separados. Las razones que se barajaban eran diversas, desde incompatibilidad de caracteres hasta diferencias en sus proyectos profesionales. Incluso se llegó a hablar de terceras personas involucradas, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas. Las terceras personas. El coco de todas las relaciones. Los rumores apuntaban a una compañera de reparto de Halil İbrahim en su nueva serie, una actriz joven y con una belleza deslumbrante. Pero como digo, todo eran rumores sin confirmar. Y ya sabemos cómo funciona esto. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una ruptura definitiva, o hay esperanza de reconciliación? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar esta historia como si fuera un kebab. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidas las parejas famosas.
Halil İbrahim y Esla, al ser dos de las estrellas más populares de Turquía, están constantemente en el punto de mira de la prensa y del público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al detalle. Esta presión constante puede ser asfixiante y puede generar tensiones en la relación. Imagínense vivir con una lupa gigante apuntándote las 24 horas del día. Es normal que en algún momento uno se sienta agobiado y necesite un respiro. Además, la prensa rosa turca es implacable. No perdonan ni una. Inventan, exageran, manipulan. Todo vale con tal de conseguir una buena exclusiva. En segundo lugar, tenemos que considerar las exigencias de sus carreras profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con agendas llenas de compromisos. Los rodajes, las promociones, los viajes, todo esto puede dificultar la convivencia y puede generar estrés. A veces es difícil encontrar tiempo para la pareja cuando se está tan enfocado en el trabajo. El mundo del espectáculo es muy competitivo. Hay que estar constantemente trabajando, buscando nuevos proyectos, promocionando los que ya tienes. Y todo eso requiere tiempo, energía y dedicación. Es muy difícil mantener una relación estable cuando uno está constantemente viajando o trabajando largas jornadas. En tercer lugar, y quizás lo más importante, tenemos que tener en cuenta que Halil İbrahim y Esla son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Como cualquier pareja, es normal que tengan discusiones, desacuerdos y crisis. La diferencia es que al ser famosos, sus problemas se hacen públicos y se magnifican. No olvidemos que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y de los looks impecables, hay personas de carne y hueso. Con sus virtudes y sus defectos. Con sus sueños y sus miedos. Y como cualquier pareja tienen derecho a equivocarse, a discutir y a pasar por momentos difíciles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Adiós definitivo o solo un respiro? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Halil İbrahim y Esla conocen la verdadera situación de su relación. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos y en nuestro análisis, podemos aventurar algunas hipótesis. Así que prepárense para mis teorías conspirativas. Es posible que la pareja haya atravesado una crisis importante, motivada por la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las propias dificultades de la convivencia. Es posible que hayan llegado a un punto en el que necesiten espacio y tiempo para reflexionar sobre su relación. Es posible que hayan decidido darse un respiro, una pausa, para ver si pueden solucionar sus problemas y volver a estar juntos. Esta es la opción que más me gusta. Soy una romántica empedernida y me encantaría verlos juntos de nuevo. Tal vez necesiten un tiempo a solas, lejos de los focos y de la presión mediática, para reconectar y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Pero también es posible que la ruptura sea definitiva. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que sus caminos deben separarse, que ya no son felices juntos y que es mejor seguir adelante por separado. Es posible que hayan intentado solucionar sus problemas, pero no lo hayan conseguido. Es posible que el amor se haya acabado. Esta es la opción más triste pero también la más realista. A veces, por mucho que uno quiera, las cosas no funcionan. Y es mejor ser honesto con uno mismo y con la otra persona y seguir adelante por separado. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Tendremos que esperar para ver qué pasa. Tendremos que estar atentos a sus movimientos, a sus declaraciones, a sus redes sociales. Tendremos que seguir de cerca esta historia para ver si tiene un final feliz o un final triste. Yo voy a estar aquí con mis palomitas y mis binoculares, analizando cada detalle y contándoselo a ustedes. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que pase, Halil İbrahim y Esla siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Su historia de amor nos emocionó, nos hizo soñar y nos demostró que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Les deseamos lo mejor a ambos, tanto en su vida personal como profesional, y esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que encuentren la felicidad es lo más importante. Y que no se dejen influenciar por las opiniones de los demás. Que hagan lo que les dicte el corazón. Y hablando de finales, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Espero haberlos ayudado a entender un poco mejor la situación de Halil İbrahim y Esla.
En resumen, hemos analizado los rumores de ruptura entre Halil Ibrahim y Esla, hemos examinado los posibles motivos de la crisis y hemos planteado diferentes escenarios sobre el futuro de su relación. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero hemos intentado poner un poco de luz en este asunto. Y lo hemos hecho con mucho humor y con mucho cariño como siempre. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Me encanta interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Son la mejor comunidad del mundo. Y hablando de opiniones, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla volverán a estar juntos? ¿O creen que la ruptura es definitiva? ¿Cuál es su opinión sobre esta pareja? Quiero saber lo que piensan. Y no se corten. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Todo vale. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo, mi gente linda. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca. Lleno de drama, pasión y giros inesperados. Así que nunca pierdan la esperanza. Hasta la próxima.